Bueno, mi nombre es María Clara Múnera, soy gerente y socia de la oficina de Olarte More en Medellín. Olarte More es una firma muy especializada en temas de propiedad intelectual, pero también en derecho de los mercados. Y pues con mucho gusto estamos pues haciendo este seminario con todos ustedes. A continuación les voy a presentar a nuestra panelista, Camila Vázquez Ruiz. Camila es asociada de Olarte More Asociados, es la coordinadora de Derecho de Autor y Derecho del Entretenimiento. Camila es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En el 2015 realizó estudios en la Universidad Externado de Colombia en perfeccionamiento en Derecho de la Competencia. Para el 2018 asistió al curso intensivo de posgrado, actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos, Teoría, Práctica y Jurisprudencia, dictado por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Camila es candidata al programa de MBA ejecutivo en el INALDE. Desde hace 4 años lidera el área de práctica de Derecho de Autor y del Entretenimiento en la firma. Bueno, quiero compartirles esta información que es muy importante antes de comenzar el seminario. Todos los asistentes, excepto los panelistas y el moderador, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Al final de la sesión daremos espacio para resolver todas sus inquietudes, por lo que les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. Ahí podrán consignar sus preguntas y al final en la sesión de preguntas y respuestas estaremos respondiendo sus inquietudes. A partir de este momento damos inicio a nuestro seminario. Muchas gracias por acompañarlos. Camila, buenos días, muchas gracias y bienvenida. La audiencia es tuya. Adelante, por favor. Buenos días, María Clara, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, muchísimas gracias por este espacio y por el tiempo también pues, que sacan para estos escenarios. Acudrés aprovechar y pues agradecer también esta iniciativa y por tenernos en cuenta en un tema tan importante como lo es para el sector gastronómico. Bueno, particularmente y para empezar, hemos titulado esta charla Sociedades de Gestión Colectiva, Gastronomía y Entretenimiento, porque como lo mencionaba hace un momento, Sandra, perdón, es muy importante tener en cuenta y saber por qué es que está tan ligado al sector gastronómico y a estos sectores también de entretenimiento, porque pues la actividad también muchas veces va acompañada de música, fiesta eventualmente, tragos y no solamente está ligado solamente al consumo de comida. Es importante saber qué debemos tener en cuenta como establecimientos de comercio para no entrar en la infracción de derechos de autor que reclaman una protección cada vez mucho más fuerte y en lo cual eventualmente los establecimientos pueden ver afectados o verse afectados económicamente en atención a procesos que pueden iniciar, multas, infracciones en general que se pueden presentar por el desconocimiento de este régimen. Entonces, para iniciar, pues nos interesa, digamos que contextualizar un poquito el por qué el derecho de autor está tan ligado a la actividad gastronómica y en qué sentido es que debemos tenerlo en cuenta, y para eso es importante saber y conocer un poquito más sobre qué es el derecho de autor como esa rama de la propiedad intelectual que reconoce en cabeza de esos autores y creadores de obras protegidas por el intelecto o que están asociadas a la creación de un ser humano que demandan una protección especial. Y bajo un régimen particular como el de nosotros, que es el derecho de autor, que implica una protección desde el punto de vista moral y patrimonial, ligando particularmente esos derechos morales asociados a esa persona del autor, es decir, a esa persona que creó la obra, esa persona que puso en marcha, de acuerdo con su intelecto, con su gusto artístico, la creación de una obra o que da como resultado una obra que es protegida por derecho de autor. Entonces, bajo ese supuesto, los derechos morales implican que ese autor es el que va a tener derecho sobre la divulgación de la obra, la paternidad de la misma, que está asociado a que siempre se ha identificado como el padre de esa obra, es decir, esa persona que creó, que fue de quien originalmente surgió esa idea.
La integridad de esa obra también, teniendo en cuenta que yo soy la persona que sabe por qué decidió crear ese cuadro, hacer esa canción, escribir ese poema, escribir ese libro. Entonces, ligado a eso, soy yo quien sabe, quién mejor que yo como autor y como creador de esa obra para saber cómo quiero que sea mostrada al público y en general sea distribuida o puesta en el mercado. Entonces, si yo quiero que mi obra no sea fragmentada, que no sea cambiada o que nadie haga ninguna réplica, dúplica, etcétera. Entonces soy yo como autor esa persona que va a determinar cómo quiere que su obra se respete y que en ese sentido, pues lo que fue plasmado en su momento sea respetado y no sufra ninguna modificación, que hace también parte del siguiente punto, que es la modificación, que están muy relacionados y es esa facultad que tengo yo como autor para definir cómo quiero que sea utilizada mi obra. Y también, si lo deseo, puedo ejercer ese derecho de retracto, de retirar la obra, aun cuando en principio yo haya autorizado a un tercero, por ejemplo, a que haya puesto esa obra en el mercado o con el que haya celebrado un eventual negocio, lo cual no significa para efectos de negocios y en temas empresariales, por ejemplo, que es muy importante tener en cuenta que si yo me retracto, eso no implica que yo eventualmente no tenga que cubrir las daños o perjuicios que le esté ocasionando a ese tercero con mi decisión de retirarlo, pese a que inicialmente habíamos celebrado un negocio. Siempre es importante tener en cuenta que aunque estos derechos morales lo que buscan es dar una protección específica y dejar esas facultades en cabeza de ese autor, eso no implica que aquel tercero que celebra un negocio haciendo uso de esa obra no tenga unos mecanismos también de protección siempre que sean justos y sean equilibrados en una naturaleza de negocio o un contrato que se haya celebrado. Por otro lado, tenemos entonces los derechos patrimoniales. Estos derechos patrimoniales son los mismos que conocemos como derechos económicos y son los que van a permitir justamente que realicemos negocios en atención a esas obras y que podamos usarlas en diferentes escenarios y que a partir de eso podamos monetizar esos intangibles. Esos derechos patrimoniales bajo nuestro régimen de protección son la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y colección de obras. Estos derechos son los únicos respecto de los cuales una persona, autor, creador de una obra, se puede desprender. ¿Esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, pinté un cuadro. Yo voy a seguir con todos mis derechos morales por el tiempo de protección exigido en la ley, a saber, 70 años, pero yo voy a poder desprenderme y darle a un tercero la facultad de reproducir, distribuir, comunicar al público o transformar mi obra. ¿Esto cómo debería quedar y cuál sería esa forma precisa para que queden claras esas disposiciones que yo le entrego a un tercero o a cualquiera que le cedo mis derechos? Esto debería quedar por escrito, porque las disposiciones y las maneras que vemos acá, no para todos los negocios o los contratos que yo vaya a celebrar van a tener el mismo impacto. Entonces yo no necesito, por ejemplo, que al tercero con el que celebre un contrato, pues tenga la disposición sobre todos estos derechos, sino solamente quiero darle, por ejemplo, el derecho de reproducción y comunicación pública. Y no más. ¿Por qué? Pues porque es una obra musical, yo solo quiero generarle esos dos derechos y yo como autor tengo la facultad de hacerlo. Obviamente, la disposición de estos derechos que les menciono acá y sobre los cuales quiero hacer especial énfasis va a estar muy asociado a la naturaleza de ese negocio que yo vaya a realizar o que vaya a surgir con un tercero. Entonces, de aquí dependerá cuáles en ese contrato deben quedar con precisión determinados para que no haya malentendidos a futuro ni incluso se llegue a un escenario de infracción, aun cuando en principio había una autorización dada por ese autor. Y por otro lado, encontramos los derechos conexos, que esos derechos conexos son conocidos como esos derechos afines al derecho de autor y que están en cabeza de artistas, intérpretes y ejecutantes. Entonces ahí estamos en presencia de interpretaciones y ejecuciones, lo que vemos en las obras de teatro, cuando hay un stand-up comedy, también cuando vemos a los actores, pues personificando papeles en diferentes obras, entonces a eso hace referencia en esta escala. También entonces vamos a encontrar los derechos conexos que tienen productores fonográficos particularmente, que están asociados a esa grabación que se hizo de un fonograma u obra musical, teniendo en cuenta pues que ellos son los que
tuvieron esa facultad de grabar esa obra como tal, entonces tienen esos derechos conexos y a partir de eso pues pueden generar una monetización. Y por último están los organismos de grabaciones de radiodifusión o televisión, que este derecho está ligado a las transmisiones y retransmisiones que se generen de determinados eventos. Acá el ejemplo típico puede ser la transmisión, por ejemplo, de partidos de fútbol, y quiénes son los que adquieren esos derechos conexos para poder generar esa explotación, y a partir de eso, como lo vamos a ver más adelante, se puedan generar entonces y acudan a las entidades correspondientes que ostentan estos derechos para poder generar en sus locales comerciales asociados a esa actividad la puesta en marcha o ofrecer como un servicio adicional para generar que entre más público a un restaurante, por ejemplo, cuando estamos en el mundial, entonces a quién tengo que pedirle ese permiso y cómo debería hacerlo de acuerdo con quién ostenta estos derechos de grabación sobre estas señales de televisión o de radiodifusión. Bueno. Aquí ligado entonces a los derechos conexos y a esas disposiciones y a esos derechos patrimoniales o económicos de los que hablábamos hace un momento, entra un tema muy importante que está asociado al derecho de comunicación pública. La comunicación pública justamente es uno de esos derechos de los cuales sobre los cuales un autor se puede desprender. Entonces, al desprenderse, pues yo le puedo ceder a cualquier tercero pues, que reclame, o incluso pues que sea el beneficiario respecto de lo que genere esa comunicación particular. Entonces, se entiende cómo se ha entendido el derecho de comunicación pública y por qué es tan importante, y está ligado en términos generales a las actividades que ejerce el sector gastronómico. Se entiende como ese acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso o todo o parte de ella a una obra en su forma original o transformada. Es decir, en este caso lo que yo estoy haciendo es que estoy poniendo a disposición de terceros una obra sin que esa disposición afecte la manera en que usualmente yo podría encontrar esa obra en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Para hacerlo más práctico. Por ejemplo, en la época en que comprábamos música, ¿sí? Entonces yo compraba el CD y ahí hay un acto de distribución sobre una obra musical donde yo fui a una tienda de música y la compré. Pero después, entonces yo voy a un restaurante y en el restaurante está sonando esa canción de ese CD, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como la estoy poniendo, en el restaurante entran diferentes personas, entonces estoy poniendo diferentes personas al dueño de ese establecimiento, ¿no? Entonces, al poner esa canción para ambientar en mi restaurante, estoy poniendo a disposición una obra que está protegida por derecho de autor, ¿sí? ¿Para qué? Para generar ambiente, para, por ejemplo, si lo que quiero es que después de comer, entonces haya un espacio de fiesta dentro de mi restaurante, entonces para dar mucha más ánimo a la gente que está asistiendo al local. Entonces yo ahí estoy poniendo y comunicando al público masivamente una obra que está protegida por derecho de autor. Diferente a el acto que yo hago como una persona natural que va y compra música a una tienda y escucha en su casa esa obra particularmente. En su casa, con su familia, pero sigue siendo en un espacio o en un ambiente que se ha catalogado, que el derecho de autor en términos generales ha catalogado como estrictamente familiar o doméstico, o sea que se entiende en un ámbito personal, diferente al que se tiene en los diferentes establecimientos de comercio. No solamente pensemos en lo que pasa en los restaurantes, sino también pensemos, por ejemplo, en las tiendas a las que vamos a comprar. Muchas veces hay música de fondo y esto implica tenga o no que ver o no esté directamente relacionado con la actividad comercial que yo tengo, por ejemplo, un supermercado. Pues un supermercado busca vender alimentos, bebidas, aseo, etcétera, pero pone música, así no sea su interés o su actividad principal sea la comercialización o distribución de música, pero pone música para ambientar el momento de compra de los usuarios que van al supermercado. En ese caso también entonces es un típico ejemplo de comunicación pública de obras protegidas al derecho de autor. ¿Por qué? Es un ambiente comercial, el supermercado ejerce una actividad comercial donde está poniendo música y ingresa masivamente personas
que no tienen nada que ver, obviamente, y que no viven en ese supermercado, que no tienen ningún uso o que no está asociado ese uso a ningún uso doméstico, porque particularmente el acceso que se le da a ese establecimiento implica una comparecencia masiva de personas. Entonces, eso es muy importante. Siempre que hablemos del derecho de comunicación pública va a estar asociado a a ese acceso que le permitimos masivamente al público respecto de una obra protegida por derecho de autor. Acá, para cerrar este punto, quiero resaltar que en las últimas manifestaciones en temas de jurisprudencia ha sido muy clara la posición que han tenido los diferentes jueces en señalar que aquí este derecho de comunicación no solamente va a estar ligado incluso a que efectivamente a que se haga ese uso efectivo de la puesta o el uso de una obra protegida por derecho de autor. ¿A qué nos referimos con ese uso efectivo? No solamente va a estar asociado, por ejemplo, al hecho de que yo esté poniendo una canción en determinado establecimiento de comercio, ¿sí? Sino, por ejemplo, lo que ha pasado en el caso de los hoteles es que exista potencialmente o la posibilidad de facilitar al público el acceso a esas obras protegidas. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si eventualmente yo, por ejemplo, en el caso de un hotel, tengo los dispositivos que tienen hoy en día para que podamos poner nuestro celular y se pueda escuchar música, o hay un radio y eso implica que va a haber un uso de obras protegidas por derecho de autor, simplemente por esa posibilidad o por potencializar o generar un eventual uso. En esos casos, pues ese tipo de establecimientos están obligados a generar ese pago por una comunicación pública. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a entrar a hablar específicamente de lo que son las sociedades de gestión colectiva, como esos entes que se encargan de regular y de encargarse de lo que tiene que ver con el recaudo de esas tarifas correspondientes que con posterioridad son pagadas a esos autores como titulares de esos derechos. Entonces, simplemente a manera de dato curioso, contarles un poquito que la primera sociedad de gestión colectiva que se dio particularmente en el siglo XIX, fue en Francia y justamente estuvo relacionada con la actividad gastronómica que se dio en este país, con ocasión a que unos músicos empezaron a identificar que su música estaba siendo tocada en diferentes restaurantes, pues obviamente por artistas que no eran ellos, o que estaba siendo reproducida. Entonces, al identificar este hecho, lo que hicieron fue dirigirse al restaurante a generar justamente y pues obligar como a ese pago, y a partir de ahí y de ese hecho entonces se dan cuenta que si quieren seguir generando o poder recaudando esa remuneración correspondiente, necesitan de la presencia de un ente que se encargue específicamente de eso, porque pues ellos irse en ese momento de restaurante en restaurante no era viable y pues iba a implicar una labor muy dispendiosa para ellos. Entonces, con ese fundamento y esa situación que sucede particularmente es que se crean las sociedades de gestión colectiva. Ya después de esto, con la evolución y todo el tema de la globalización, unos 70 años después se crea lo que hoy se conoce como la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Gestión Colectiva. ¿Por qué? Porque ligado a la globalización y a que hoy en día, aun cuando yo sea, por ejemplo, un artista colombiano, puedo sonar en China, en Perú, en Estados Unidos y en cualquier otro país, eso hace que esta labor implique que haya sociedades o que con el tiempo se hayan constituido sociedades de gestión colectiva en cada país que particularmente vienen a representar el repertorio de esos artistas locales, pero generando unos acuerdos con los otros países, unos acuerdos de reciprocidad, comprometiéndose de esta manera a gestionar el recaudo correspondiente de un artista que suena en Colombia, por ejemplo en París, y haciendo el correspondiente seguimiento de cómo está sonando y generando entonces y enviando esas ganancias a la sociedad de gestión colectiva local de ese artista o a la sociedad en la que él haya decidido registrarse o volverse socio. Para el caso de Colombia, pues encontramos que está Saico. Esto es muy importante porque pues hoy en día, como todos sabemos, la música tiene o sea, el negocio es un negocio global,
donde particularmente las regalías asociadas a estas reproducciones, comunicación al público y pues esta puesta en disposición en el mercado está, pues no sería posible si no existieran estas sociedades de gestión colectiva. Son unos valores y son unas tarifas, digamos, que particularmente, ¿cómo llamarlo?, significativas más allá de que efectivamente la labor o el enriquecimiento de un artista como tal, de un músico, esté dado por justamente esta gestión en determinados establecimientos de comercio. Bueno, ¿cuál es el fundamento normativo en materia de las sociedades de gestión colectiva y que es muy importante entonces tener en cuenta? Tenemos acá entonces, para que se lleven importante, Decisión Andina 351 de 1993, que esta es una disposición dada por la Comunidad Andina de Naciones, donde pues establece básicamente que las sociedades de gestión colectiva están sometidas a la vigilancia del Estado y deben actuar conforme a la normativa vigente, lo que disponga la ley en cada país. Para nuestro caso entonces encontramos la Ley 44 de 1993, entonces, en la cual se faculta a los titulares de derechos de autor y conexos para formar estas sociedades de gestión colectiva, otorgándole y entonces dándole las atribuciones a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para que otorgue la personería jurídica a aquellas entidades que se constituyan y que vigilen además que tengan y que cumplan con los criterios mínimos establecidos de acuerdo con la ley. Dentro de eso, entonces, establece esa misma ley unas atribuciones a estas sociedades, donde particularmente el interés de estas sociedades y el objeto de su creación es defender los intereses de sus asociados. ¿Y quiénes van a ser sus asociados? Justamente esos autores o compositores que tienen una protección por derecho de autor. ¿Listo? Pues particularmente para el caso de obras musicales, vamos a ver más adelante en general otras sociedades de gestión colectiva que existen, pero teniendo en cuenta que la estamos trabajando muy ligada al sector gastronómico, pues esta es una de las principales sociedades que va a impactar la actividad de ustedes y por eso estamos haciendo especial énfasis en esto. Entonces, la ley establece como ese objeto principal de la sociedad es velar por esos intereses de esos asociados. Y además establece que la distribución de la remuneración de esos recaudos que se generen van a tener ciertas limitaciones en atención a esa actividad administrativa que ejerce la sociedad de gestión colectiva. Como les mencionaba hace un momento, yo tengo que tener acuerdos de reciprocidad, por ejemplo, yo, Saico, con las diferentes sociedades de gestión de otros países para poder entonces gestionar y poder verificar cuál de los repertorios de mis asociados están sonando en otros lugares y eso implica obviamente que yo tengo que tener unos gastos administrativos ligados a esa operación. Dentro de ese acuerdo que yo firmo con mi asociado, solo voy a poder cobrarle hasta un tope del 30% por esas gestiones relacionadas con justamente esa facultad de administración, que yo tenga un acuerdo firmado en China, otro en Estados Unidos, las personas de mi equipo que están juiciosas monitoreando, revisando, haciendo las liquidaciones correspondientes. Entonces, esto hace que establezca esas limitaciones para que entonces no se vuelva un tema que no tenga control y que entonces al libre albedrío, pues esa sociedad de gestión colectiva decida de un momento a otro, por ejemplo, decir no, 60% en gestión y lo que te queda a ti es un 40%. Entonces, por eso establece este tipo de límites. El decreto 3942 de 2010, que como lo vamos a ver más adelante, pues particularmente fuera de recalcar cuáles son las funciones específicas de una sociedad de gestión colectiva, trae consigo una disposición muy importante que es la concertación como un elemento fundamental para que se pueda fijar la tarifa final que va a ser cobrada en un establecimiento de comercio, la ley 1493 de 2011 y el decreto 1066 de 2015, que básicamente lo que vamos a encontrar son disposiciones asociadas a cómo es que deben operar las sociedades de gestión colectiva, cuál es su propósito y cómo deben garantizar en ese orden ese cobro de tarifas muy asociado a un criterio muy importante que es clave y que hoy en día, frente a cualquier duda que ustedes puedan tener,
exista esa publicidad de esos estatutos y de esos criterios y de esa liquidación de tarifas, entendiéndose esas fórmulas que están siendo usadas por estas sociedades de gestión colectiva para determinar que la tarifa aplicable a Pepito Pérez SAS es X suma de dinero diferente a la que se pone o se le aplica a otro establecimiento de comercio. Entonces, la publicidad dentro de la gestión de las sociedades de gestión colectiva es un criterio indispensable y es exigido por la ley y por la entidad, particularmente acá en Colombia, que regula esto, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Por eso, uno de los deberes y obligaciones que tienen las sociedades de gestión colectiva, uno es esos estatutos tienen que ser de conocimiento público, entonces si alguien quiere alguna vez investigar, conocer un poquito más acerca de esto, puede entonces o remitirse a través de la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde va a encontrar cuáles son las sociedades de gestión colectiva a las cuales les ha conferido personería jurídica y en dónde se encuentran sus estatutos, ahí se las va a referir y van a poder tener acceso a esos estatutos o de igual manera, hoy en día, pues como todos sabemos, el entorno digital es muy importante. La mayoría de sociedades de gestión colectiva, en su totalidad, la verdad, cuentan con páginas oficiales donde van a encontrar esta información. Van a encontrar simuladores, van a encontrar específicamente la información asociada a cuáles son los derechos que recaudan, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo funcionan particularmente. Aquí, por último, para resaltarles que además las sociedades de gestión colectiva en el tiempo, ligado además al tipo de profesiones y el tipo de contratos típicos que tienen autores de obras protegidas por derecho de autor, también ha buscado gestionar y brindar a sus asociados ciertos beneficios en temas de pensión, de salud, y por eso parte de ese dinero que recauda está muy ligado a poder, por ejemplo, como pasa con los actores particularmente, entonces, y también con los músicos, obviamente, que no hayan podido, pues por la naturaleza de esos contratos de prestación de servicios para una obra por encargo particular, para un papel específico que desarrollaron, entonces va generando esos mecanismos donde les garantiza acceso a la salud, a la pensión y otros beneficios adicionales en los que han ido trabajando estas sociedades de gestión colectiva para atender justamente a esa realidad de este tipo de profesiones que por regla general no están atadas particularmente a un contrato laboral o de trabajo como conocemos. Bueno, ¿qué tipos de gestión existen? Y entonces acá, siguiendo en la línea de las sociedades de gestión colectiva, pues estamos en el escenario donde obviamente están gestionando a favor de varios asociados ese recaudo y la remuneración proveniente pues de la comunicación al público de esas obras y de su repertorio en particular, pero también nuestra norma permite que se haga una gestión individual. ¿Esto qué quiere decir? La gestión individual es que yo, por ejemplo, cantante, artista, disculpen, pueda ir entonces a los diferentes establecimientos de comercio a generar y a pedir entonces que el pago asociado al uso de mi repertorio me sea reconocido. Yo acá quiero decirles que esta es una labor realmente titánica y casi imposible que cada artista la haga, pues porque obviamente poder verificar entonces cuántas veces ha sonado mi repertorio, cuál sería entonces el criterio aplicable, se vuelve muy complicado, sin perjuicio obviamente que como les mencionaba hace un momento, pues ya hay unas tarifas fijadas y ya hay una fórmula para esa liquidación, pues la gestión individual se vuelve mucho más compleja y como les explicaba, por ejemplo, hablándoles del dato curioso de cómo surgieron las sociedades de gestión colectiva, pues es por esta razón que se ha encargado, que se ha gestionado en los diferentes países la existencia de un ente que se encargue de esta recolección. ¿Sí? A través de unos criterios estándar que permitan entonces que con las fórmulas que utilice cada sociedad de gestión colectiva les sea reconocido en el porcentaje correspondiente a cada artista esa porción asociada a la comunicación al público de su repertorio. Acá simplemente queremos ponerles de presente que es permitido que sea, que actualmente incluso ha habido algunos hechos o situaciones donde independientemente, por ejemplo, a OSA, que ya vamos a ver en un momento, es la sociedad o más bien la organización que se encarga de gestionar estos pagos,
en representación de Saico y Asimpro particularmente, se han presentado terceros en diferentes establecimientos de comercio en todo el país, diciendo y argumentando que pueden encargarse de esta gestión, pero con posterioridad han tenido el cierre por parte de la policía de sus establecimientos al no tener cómo acreditar que efectivamente esa persona que se acercó y que dijo que estaba facultada había hecho y había ejecutado los pagos correspondientes a esos artistas. Entonces ahí tengan muchísimo cuidado, asesórense bien, revisen, pregunten, porque hay diferentes investigaciones actualmente pues, que están asociadas a estas personas que no han tenido, que bajo el supuesto de la gestión individual y que legalmente es permitido, insisto, porque así ha sido reconocido y varias sentencias de la Corte Constitucional han reafirmado que esta gestión es posible, pero sin embargo, asociado a una gestión poco transparente, entonces se han iniciado justamente investigaciones porque diferentes locales, cuando han acreditado el pago por parte de esas otras sociedades diferentes a OSA, por ejemplo, pues se ha visto y lo que se ha logrado comprobar en las investigaciones es que no se ha perfeccionado ese pago a los artistas y que no es muy clara esa liquidación que están haciendo esos otros gestores individuales. Entonces, eso es muy importante, que es lo bueno, y por eso les hablaba de esta publicidad que es muy importante para las sociedades de gestión colectiva. Frente a la duda, vayan a la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, van a ver cuáles son las sociedades de gestión colectiva que están a las cuales la dirección como entidad encargada de la protección de derechos de autor les dio esa autorización para que estén mucho más tranquilos y estén seguros de que esa sociedad es a la que efectivamente le deben pagar, o generen cualquier tipo de llamada también a esta entidad que siempre está presta a ayudar y a dar la información correspondiente en relación con este tipo de gestión de derechos y protección a los derechos de autor. Bueno, acá entonces, muy importante, hace un momento hablamos del derecho a la comunicación pública y entonces acá vamos a entrar a hablar de cuál es ese hecho generador que hace que nosotros debamos hacer un pago a las sociedades de gestión colectiva. Entonces, tenemos al usuario que es o que suele ser ese propietario de establecimiento de comercio que comunica obras públicamente y masivamente a terceros. Entonces, ya cuando estamos hablando de un propietario de un establecimiento de comercio, pues ya vemos acá adicionalmente a qué está ligada también ese hecho generador. Está asociado a la comunicación pública, pero también es esa característica de esa persona del usuario que es una persona, pues una persona jurídica dedicada a una actividad comercial. ¿Por qué quiero resaltar acá esto? Porque esa actividad comercial justamente es la que hace que la música, insisto, para el sector gastronómico particularmente, y digamos que es el uso estándar, ya vamos a ver más adelante otros, pero hace que esa música le genere una ambientación y un mejor clima en su restaurante, que haga que la gente se sienta más cómoda, que se sienta con mayor actitud. Entonces, como eso le genera un beneficio a esa actividad comercial que le está desarrollando, en este caso la de vender comida, atender, vender licor, etcétera. Entonces, eso es lo que hace que justamente se genere, entonces, además de la comunicación al público, esa configuración y ese hecho para que deba hacer ese pago, ¿sí? Y nuevamente, entonces, no es solamente ese uso efectivo, sino esa posibilidad de poner a servicio masivo de personas la comunicación de una obra. Ahí particularmente es el caso entonces que les mencionaba hace un segundo de los hoteles, y toda esta situación, no solamente la del uso efectivo, sino la potencialidad y del ofrecimiento a terceros de obras protegidas por derecho de autor, es lo que genera la obligación de pago a la tarifa. Entonces, esto es lo que particularmente se tienen que llevar en relación a por qué hoy en día me están cobrando. Entonces, lo que se tiene que preguntar es, estoy comunicando al público una obra que es protegida por derecho de autor. Entonces acá es importante y nuevamente, para el efecto gastronómico, pues entonces por regla general suele ser la música, pero también entonces está derechos deportivos, también pueden ser obras audiovisuales, también se pueden generar con obras literarias, lo que pasa en las universidades, entonces con los centros de copiados, ellos también tienen que pagar unos dineros a las sociedades de gestión colectiva, y todas aquellas actividades que impliquen
impliquen el uso efectivo o potencial de obras protegidas por derecho de autor, van a generar que las sociedades de gestión colectiva se acerquen a sus locales, ¿sí? Se acerquen a decirles, oigan, en atención a estos usos que está haciendo, usted es un usuario que está obligado a pagar por derechos de autor. Bueno, ¿cuáles son esos criterios para liquidación de la tarifa? Y acá nuevamente haciendo énfasis en lo que tiene que ver con la organización SAICO y ASIMPRO, que es la que agrupa el pago de las sociedades de gestión colectiva de SAICO y la de ASIMPRO, de autores y compositores. Entonces, ¿qué tenemos? OSA se creó como esa plataforma que iba a gestionar los pagos para que entonces no estuviera cada establecimiento de comercio. Inicialmente esa fue su gran razón de ser y iba a estar vinculada a otras sociedades de gestión colectiva. Hoy actualmente solamente está SAICO y ASIMPRO en como en esta plataforma que se encarga de la gestión y del recaudo de esas remuneraciones que provienen obviamente de esta actividad. Pero, ¿qué es lo que se busca? Pues obviamente facilitar a ese usuario, entonces a ese comerciante que tiene la obligación de hacer este pago, de centralizarlo todo en una sola entidad, generando la liquidación por estas dos sociedades de gestión colectiva. Entonces, particularmente, pues, ¿de qué se encarga OSA? Del recaudo de remuneraciones provenientes de comunicaciones de obras musicales, producciones audiovisuales y almacenamientos de fonogramas. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? Y esto pueden ustedes verlo en la página, en el simulador particular que tiene esta entidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios que va a tener en cuenta al momento de determinar entonces cuánto le corresponde a usted, señor establecimiento de comercio, pagar? La ubicación. ¿En qué lugar se encuentra? ¿Sí? Entonces, todos sabemos que hay zonas que son gastronómicas, por ejemplo, en nuestras diferentes ciudades, en Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, etcétera. En cada una de estas ciudades hay una ubicación que es mucho más estratégica que otra para la puesta en marcha de un restaurante, por ejemplo. Entonces, esto obviamente va a ser un factor que es tenido en cuenta porque implica que usted va a tener o va a incrementar ese acceso directo de personas para que comunique obras protegidas por derecho de autor. Los medios, entonces, si lo voy a hacer simplemente poniendo en un playlist, amplificando con un amplificador de sonido en mi local, o si además también voy a tener televisores que reproduzcan por YouTube o videos que yo tengo, etcétera, entonces eso lo va a tener en cuenta. El estrato, dónde se encuentra ubicado ese restaurante y el estrato al que corresponde, la capacidad de personas que puede recibir, es decir, yo tengo y hoy en día con el tema de la pandemia, y bueno, ya ahorita realmente desaparecieron estas restricciones de aforo, pero esa capacidad está ligada a cuántas personas puedo yo sentar en mi restaurante. O sea, si tengo full house, caben 40 personas, si tengo para 20 personas, para 10, entonces esa capacidad está ligada a cuántas personas efectivamente, de acuerdo con mi plan y mi diseño de negocio, caben en ese establecimiento y los metros cuadrados de mi establecimiento de comercio. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, lo que hace en la sociedad de gestión colectiva es que fija a partir de eso la tarifa. Esta tarifa es anual, la hace por 12 meses, los 12 meses siguientes de la fecha en que se haya solicitado la liquidación y se paga pues por una única vez por año. Aquí entonces, en relación con esas tarifas, ya habiendo quedado claro cuáles son los criterios que tienen en cuenta. ¿Qué pasa con la concertación de tarifas? El decreto, se me olvidó ahorita el número, el decreto, les debo el 1942, sí, el 3942, perdón, establece dentro de esas disposiciones la concertación de tarifas como un elemento indispensable cuando hay diferencias entre el usuario obligado a pagar y lo dispuesto por la sociedad de gestión colectiva. Ojo, una cosa es concertación y otra cosa es negociación. ¿Por qué se usa la palabra concertación y por qué es indispensable? Es porque es que hay unos criterios ya estándar para la fijación de tarifas en materia de derecho de autor de acuerdo con la particularidad
de la industria, por ejemplo, en este caso gastronómica, ¿sí? Pero es que cada industria tiene unos comportamientos específicos. Por ejemplo, si nos vamos a la industria hotelera, entonces vemos que hay temporada alta, temporada baja, de lunes a viernes me cuesta menos una habitación, en los fines de semana es más costoso. Entonces, los criterios que debe tener en cuenta la sociedad de gestión colectiva para ese tipo de industrias serán diferentes a los que va a tener en cuenta para la industria gastronómica particularmente, ¿cierto? Pero entonces, dentro de esa concertación, lo que implica es, oiga, vamos a partir de un supuesto que usted ya tiene unos criterios establecidos, pero de acuerdo con la realidad de mi negocio, realmente con el flujo de personas, yo quiero entrar, señores sociedad de gestión colectiva, a revisar este punto con usted. Hoy actualmente las sociedades de gestión colectiva, dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido y el acercamiento con muchos de nuestros clientes, son supremamente conscientes de esta realidad y abren esos espacios. Sin embargo, pues no todo está dicho y muchas veces puede ser que finalmente el usuario no sienta que esa tarifa que le están fijando efectivamente se ajuste a su realidad y cumpla con las expectativas que tiene, o le parezca muy costoso y diga, no, pues esto definitivamente no va a ser sostenible de acuerdo con el comportamiento de mi negocio porque estoy terminando pagando más por esto que por lo que realmente estoy percibiendo. Entonces, son situaciones que en la concertación deben ser expuestas y particularmente las sociedades de gestión colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, deben estar dispuestas a generar esos espacios y a discutir en esos escenarios esas tarifas para llegar entonces finalmente a un precio final de esa tarifa. En el evento en que no fuera posible llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que pueden hacer las partes? Pues particularmente lo que sucede es que se va, pues esto pasa a demanda y se acude ante los jueces civiles de la República. Hoy actualmente la Dirección Nacional de Derecho de Autor pues tiene facultades jurisdiccionales y en atención a esas facultades jurisdiccionales es la entidad, digamos, con mayor expertise y pues discernimiento en temas relacionados con derecho de autor. Por regla general, estas diferencias se están llevando ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, también se podrían llevar ante un juez civil ordinario, pero pues este sería el escenario que se agotaría cuando no se llega a una concertación y cuando el usuario, es decir, el obligado a pagar, pues viene particularmente incumpliendo ese deber de pago que tiene de acuerdo con lo que ya vimos, porque es un deber y es una obligación legal. Esto no es porque una sociedad de gestión colectiva se creó con ese ánimo de lucro y con el propósito de generar un negocio y decir, entonces acá yo voy a ganar. No, es una obligación legal y acá quiero hacer énfasis en eso porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando una sociedad de gestión colectiva aparece diciendo que se deben hacer determinados pagos, no es un tema optativo o de capricho de la sociedad de gestión colectiva. Están en cumplimiento de esa normativa, de lo que también señala la Constitución, de lo que señalan acuerdos internacionales, y en aras de dar ese cumplimiento, pues esa es su obligación desde el momento de su constitución, como lo veíamos hace un momento. Entonces, lo que sí, aun cuando se puede concertar la tarifa, eso no significa que si no llego a una concertación de tarifa, desaparezca mi obligación legal. Y esto es algo que quiero que se lleven y que lo tengan muy claro, porque estas sociedades se crean y se constituyen con el propósito de proteger a nuestros autores y los derechos adicionales pues que ellos tienen fuera de la comercialización directa que puedan ejercer respecto de esas obras. Entonces, es algo que quiero que se lleven y que tengan claro, y es las tarifas fijadas por las sociedades de gestión colectiva no corresponden a un capricho, obedecen a un mandato legal, y con independencia de que se llegue o no a esa concertación, eso no excusa al usuario o al obligado al pago a tener que hacer estos pagos, ya sea incluso si se va ante una instancia judicial, pues después con los correctivos correspondientes, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y por último, como les decía hace un momento, centramos mucho más todo el tema del manejo de las sociedades de gestión colectiva en los temas particularmente que manejan SAICO y ASIMPRO a través de la organización OSA como aquella entidad que se encarga de ese recaudo, ¿cierto? Porque pues particularmente esa suele ser una de las principales obras que son utilizadas
en los restaurantes y en la actividad gastronómica en general, pero no podemos desconocer otros contenidos que pueden ser de interés y que adicionalmente implican que los restaurantes eventualmente sientan que determinadas actividades del entretenimiento puedan potencializar sus ventas, puedan hacer que mayor público vaya y asista a sus locales. Entonces, aquí particularmente también muy ligado a la actividad de gastronomía, queremos resaltar todo lo que tiene que ver con eventos deportivos. Particularmente vamos a hacer referencia a lo que tiene que ver con la retransmisión de partidos de fútbol, ¿sí? Y la importancia, obviamente, de cómo es que se comercializan esos derechos en el mundo en general, de los derechos sobre el fútbol. Por regla general, dependiendo de las ligas y en los países correspondientes, entonces hay alguien que tiene los derechos televisivos sobre el fútbol profesional de determinado país o de ligas, ¿sí? Que la Liga Española, aquí en Colombia el fútbol profesional colombiano. ¿Eso qué implica? Eso implica que como X persona o X canal o cualquier tercero adquirió esos derechos, esa persona es la que está poniendo y llevando todo su equipo a que se pueda transmitir, ojo, en señales televisivas, incluso de las de radio también, se puedan generar esas transmisiones. ¿Por qué? Porque ellos tienen los derechos, entonces ellos ponen su equipo, llevan las cámaras, llevan los amplificadores, hacen que todo se pueda ver en vivo y en directo como lo vemos nosotros en nuestros hogares. Pero si yo quiero entonces, aprovechando entonces la final del fútbol profesional colombiano, por ejemplo, decir que en mi restaurante se va a poder ver la final o de un mundial, etcétera, yo tengo que contar con ese permiso especial. Aquí no me va a cubrir lo que yo le estoy pagando a la sociedad de gestión colectiva particular, no me va a cubrir el hecho de que yo haya decidido transmitir ese escenario o ese campeonato o ese partido final. Particularmente, por ejemplo, en Colombia, todos sabemos que digamos que el que tiene los derechos de transmisión del fútbol profesional es Winsport, ¿sí? Winsport genera unos permisos particulares para bares y restaurantes con unas suscripciones especiales, pero tienen que acercarse a contar con esos permisos, porque es que el que tiene el derecho, ¿y por qué? Porque es que ahí vamos con la comunicación pública. Una cosa es que yo los vea en mi casa, invite a mis amigos y sea en un ambiente doméstico, donde bajo la suscripción especial que yo tengo con Winsport, porque además tiene unas suscripciones especiales para los usuarios, personas naturales, yo pueda decirle a mis amigos, vamos a ver el partido a mi casa, ¿sí? Pero diferente es yo que como establecimiento de comercio, para generar y que obviamente va a poder comprobarse que para que vaya y asista mayor público y pueda obtener mayores ventas, pues diga, final del fútbol profesional colombiano, desde tal hora, pantalla grande, ¿sí? Para hacer eso yo tengo que adquirir esos permisos, ¿ok? Entonces, en este caso particular del fútbol profesional colombiano, pues entonces hay que ir ante Winsport, ellos venden unas suscripciones especiales, como les decía, para bares, pymes y otros establecimientos de comercio, entonces eso es importante para que cuando estén pensando en esos eventos, no concluyan que, como yo le estoy pagando a Saico, le estoy pagando a OSA particularmente, entonces ya estoy cubierto con eso. No, eso es diferente. Por ejemplo, cuando fue la llegada del Papa, y muchos canales querían retransmitir, o en muchos, por ejemplo, establecimientos de comercio en simultáneo querían transmitirlo, había que pedir un permiso especial para esa transmisión porque había un canal oficial que adquirió esos derechos. No pudo ser televisado por todos los canales, sino había uno en particular. Entonces, si yo quería generar esa retransmisión como establecimiento de comercio, tenía entonces que conseguir ese permiso particular para ese asunto. Y ahí es donde entonces tengo que identificar cuál es la sociedad de gestión colectiva correspondiente, si es un EGEDA, si es un DAS, si es el centro reprográfico, dependiendo del tipo de obra en la que yo me encuentre, tengo que verificar. ¿Listo? Lo mismo pasa entonces con obras audiovisuales y también con obras de arte. Particularmente en Colombia, para el caso de obras de arte, han ido surgiendo diferentes asociaciones de artistas, pero entonces acá hay que ir viendo e identificando, de acuerdo con lo que es el concepto de mi restaurante, si voy a tener, además de lo típico que pasa con la música o los derechos deportivos, si voy a generar otro tipo de actividades adicionales que impliquen el uso de obras protegidas por derecho de autor
y que hagan en ese sentido que yo deba adquirir o deba negociar con otras sociedades de gestión colectiva los correspondientes concertaciones de tarifa para no estar infringiendo derechos de autor. Esto es muy importante porque pues obviamente ya cuando se va a un escenario litigioso porque o se desconoce o no se llega a una concertación, pues las cifras suelen aumentar y ya acá entra entonces también un tema de honorarios de abogados que pues de además lo que tienen que las correspondientes demandas, escritos y lo que lleva en el tiempo también la solución de este tipo de conflictos, pues porque como todos sabemos, pues por regla general la justicia vive muy congestionada, entonces estos son supuestos que pueden durar bastante tiempo y no van a hacer que desaparezca o que se siga causando esa obligación de estar pagando esa remuneración equitativa por el uso de obras protegidas por derecho de autor. Entonces, muy importante que se lleven y que quede claro que es una obligación legal, no hace parte de un capricho de una sociedad que simplemente dijo, este es un negocio y yo me voy a dedicar a hacerlo, sino están en cumplimiento de una normativa particular y por eso es que la Dirección Nacional de Derecho de Autor debe conferirles una licencia o debe conferirles personería jurídica para que puedan operar como sociedades colectivas y representar a un conglomerado de artistas dependiendo del tipo de obra en el que nos encontremos. Bueno, y eso era lo que queríamos compartir y explicarles por hoy. No sé si tengamos preguntas en el chat. Hola Camila, no veo preguntas ni en el chat ni en preguntas y respuestas. Bueno, perfecto. Bueno, de todas maneras, en el chat voy a poner mis datos de contacto para que cualquier duda que tengan, nosotros estamos con toda la disposición para ayudarles. También voy a poner los datos de Camila por si nos quieren pues contactar más adelante. Estamos pues como con toda la disposición para ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, espacio. Cualquier pregunta también, como María Clara mencionaba, les podemos responder por correo. Y Cami, sí, yo quería que señora. hicieras como una ampliación, porque hemos tenido varios casos de personas que, pues, o de establecimientos que que van, tú ya lo mencionaste, personas que se hacen pasar como si tuvieran la autorización o la facultad de recaudar a nombre de los artistas estos derechos, pero terminan siendo sancionadas porque ellos no tienen esa facultad o simplemente tienen la facultad de tres o cuatro artistas, pero no de los artistas que en realidad se ponen masivamente en los establecimientos de comercio. Entonces, esto es como una alerta para que ustedes como propietarios de esos restaurantes y establecimientos de comercio lo tengan en cuenta. Sí, María, como les mencionaba, pues sí, derivado de la autorización que se permite legalmente de hacer una gestión individual, hay diferentes personas que expiden esos certificados que aunque eventualmente pueden tener la representación, como tú lo mencionabas, de dos o tres personas, pues les queda muy difícil establecer el valor exacto y la gente considera entonces que cuando les expiden esa certificación, pues ya están al día en todo. Y no porque es que solamente representaba a esos tres artistas. Entonces, todo se empieza, y ese es el punto con la gestión individual. Entonces, eso empieza a incrementar justamente esos rubros que tienen que asumir los establecimientos de comercio, porque dice, ¿cómo así si ya le pagué a OSA y después llegó este entonces? O más bien, le pagué a este gestor individual, a este otro que representaba a estos otros 5, al gestor C que también representaba 10, y entonces terminó pagando a diferentes gestores individuales, pero finalmente el único que de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos me puede dar claridad y puede incluso responderme por aquellos artistas que no estén representados o que no hagan parte de sus asociados, y esto va a hacer valer como si sí les hubiera pagado,
es esa sociedad que finalmente está autorizada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Hay que tener mucho cuidado, hay que verificar, por eso realmente la invitación en general, y pues antes señalar que obviamente es permitida esa gestión individual, pero pues que finalmente lo que va a hacer en la policía cuando va a verificar que usted tenga el cumplimiento de esos pagos es, empiezan las investigaciones y es efectivamente entonces esa persona que se está acreditando como gestor individual, sí está haciendo esos pagos correspondientes, sí tiene los permisos de esos artistas, cómo lo está haciendo, cómo está funcionando su contabilidad, porque son muchísimas cosas detrás, no solamente asociado a, hacer a generar ese pago, la liquidación de esa tarifa, sino cómo está ejerciendo esa sociedad también esos pagos y si los está haciendo en debida forma, de acuerdo con lo que está establecido en la ley 44, como veíamos hace un momento. Entonces es muy importante verificar. Lo bueno de hoy en día es que tenemos acceso a redes, entonces cuando les decía hace un momento, remítanse a la página de la dirección, ahí están las sociedades autorizadas, quédense con esa tranquilidad de que si ahí aparecen en la página oficial es que esas son, y también queden tranquilos de decirle a cualquier tercero que no les suene, no, muchísimas gracias, luego hablamos hasta que ustedes no verifiquen esa información. Pero pues también es importante que tengan claro que esa gestión individual, aunque está permitida, puede ser que no les genere, es como una serie de pagos adicionales eventualmente, como entidad, como establecimientos de comercio, cuando la policía les diga, no, es que ellos no son los autorizados. Entonces, frente a la duda, mejor abstenerse, verificar en las páginas que les acabo de mencionar. Pueden irse, además, pueden poner en Google Sociedad de Gestión Colectiva para establecimientos de comercio, bares, por ejemplo, y ahí les va a salir. Van y miran, está el simulador, llaman, preguntan y quedan pues tranquilos de que se puede hacer o no esa gestión de esa manera. Es muy difícil como poder identificarlos, tenemos y ha habido, digamos que, conocimiento, han hecho denuncias en emisoras, en medios públicos, en noticieros, ha salido mucho este tipo de situaciones, entonces las advertimos y las alertamos, es porque sabemos que ya varias personas del gremio, pues lastimosamente, han hecho este tipo de pagos en el pasado a estos terceros gestores individuales, donde en algunos casos efectivamente sí están bien organizados y en otros simplemente es pues lastimosamente un fraude o una persona que está aprovechándose de esta situación para generar dineros a su favor. Bueno, tenemos una pregunta acá de Luis Hernández. Hola, tengo una duda. ¿Cómo podemos saber quién es el titular de los derechos de autor o cómo saber a qué sociedad de gestión colectiva está afiliado? Muchas gracias por la capacitación. Luisa, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante porque yo les hablaba hace un momento de cómo la globalización y cómo, digamos que el hecho de que hoy se escuche música de Colombia en otros países ha hecho que las sociedades de gestión colectiva tengan que confederarse de alguna manera y de ahí es que nace la CISAC, que es justamente esa sociedad que alberga y que digamos que está integrada por todas las sociedades de gestión colectiva del mundo de esos artistas, ¿sí? Dependiendo su origen y dependiendo obviamente a qué sociedad decidieron afiliarse. Yo, por ejemplo, les digo, particularmente hay muchos artistas que aún no siendo gringos, por ejemplo, están asociados a sociedades de gestión colectiva gringas y eso no implica entonces que yo desde Colombia, representando a ese artista, porque soy SAICO, la sociedad que hace parte de la CISAC y de esa confederación de sociedades de gestión colectiva, recibo ese pago y lo que hago es que le reporto a la sociedad de gestión colectiva correspondiente que por el repertorio de este artista recibimos tanto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que justamente al estar frente a estas sociedades de gestión colectiva autorizadas y que hacen parte de esta confederación, pues la reciprocidad no afecte ese recaudo. Porque, pues, ¿cómo vas a ver yo, artista, si estoy sonando en China o no? Pues, ¿quién mejor que la Sociedad de Gestión Colectiva de China para decir, oiga, sí, Camila está sonando en China, este hit número 1, y asociado al uso de este repertorio, los derechos de Camila en China son tales,
señores Saico les mando lo correspondiente a Camila y Saico pues le reporta a Camila entonces que en China esto se debe a la comunicación al público de sus obras, ¿sí? Entonces eso es lo interesante de los acuerdos de reciprocidad que hoy en día manejan estas sociedades de gestión colectiva, lo que permite justamente ese manejo globalizado de repertorios en lugares inesperados y donde por regla general pues el público o la gente no esperaba o a veces, muchas veces se sorprenden los artistas diciendo, wow, me están escuchando en tal país, estoy siendo tendencia, estoy generando, entonces eso además le permite también a los artistas y a sus sellos y a sus managers en general identificar potencial mercado, porque pues obviamente esto aquí te va a decir dónde más está sonando, no solamente eres tendencia en Colombia, sino en Ecuador, en Perú, etcétera, y vas identificando entonces dónde está pegando bien tu música, y pues esa es la idea justamente de los acuerdos de reciprocidad que existen entre las sociedades de gestión colectiva en los diferentes países del mundo. Cami, ¿cómo se apoyan estas entidades de gestión colectiva en la tecnología para saber cuántas veces y en dónde está sonando la canción de un artista? Pues tienen la verdad, tienen diferentes programas, tienen diferentes formas de seguir justamente esta actividad. Y pues también hoy particularmente las plataformas permiten mucho más fácil también verificar cómo están sonando y cómo se da esta gestión. Pero en general para temas de establecimientos de comercio no es cuántas veces te estén poniendo, sino simplemente si estás, lo que les mencionaba hace un momento de cómo funciona o cuál es el hecho generador que está asociado a esa comunicación efectiva al público o potencializar ese uso de obras protegidas por derecho de autor para temas como los de la industria gastronómica. Los otros pues ya son obviamente y estarán ligados mucho a plataformas, a cuántas reproducciones tuve y etcétera, pero particularmente para estos temas del sector gastronómico, de establecimientos de comercio, funciona así. Hace parte como del ABC que un establecimiento de comercio debe cumplir y de esos permisos que debe pagar y debe presentar. Bueno, muchos establecimientos, perdón, gastronómicos se apoyan en playlists de Spotify y otros. ¿Eso cómo enlaza con las sociedades de gestión colectiva, el pago de esos derechos? Nada, que tú tengas o que hagas el uso de una plataforma no tiene nada digamos, para reproducir tu música, particularmente no hace que estés exento de pagar esos derechos de comunicación pública, porque nuevamente volvemos al mismo supuesto. Yo como persona natural tengo una cuenta, como lo que les decía, lo mismo con el tema de Whisper, por ejemplo. Yo tengo una cuenta para ver partidos de fútbol, yo tengo una cuenta para escuchar música y que yo quiera poner en mi establecimiento de comercio, en mi playlist, pues no implica que como ya le estoy pagando a determinadas plataformas un fee, esté exenta de hacer estos pagos, porque es que ya acá estoy haciendo una comunicación masiva de una obra que es protegida por derecho de autor. Entonces son pagos que son diferentes, no son excluyentes el uno del otro, ni tampoco integran o eximen de la obligación de hacer estos pagos a las sociedades de gestión colectiva. Muchas gracias, Cami. Bueno, no sé si Sandra quisiera dar algunas palabras. Gracias, María Clara. Gracias, Camila. Nada, pues agradecer por este espacio. Fue muy importante, fue bastante información y pues de solidez para todo nuestro gremio. Agradezco este espacio ante ustedes, Solarte Maure, y a todos nuestros afiliados, a toda Codres. Sabemos que esta sesión está grabada, entonces se les enviará por correo electrónico a nuestros inscritos. Y pues no, solamente agradecer este espacio que realmente fue muy importante y muy fructífero. Un abrazo para todos, un feliz día. Gracias, Sandra. Gracias, que estén muy bien. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden pues que quedó grabada, como les mencionó Sandra, y también estará a disposición en la página web de Olarte Moure. En nombre de Olarte Moure, a Codres, a Camila, muchas gracias, y a todos ustedes por asistir y acompañarnos. Un feliz día y que estén muy bien. Muchas gracias.